¿Están? Continuamos con nuestra clase. Ya, logran ver mi diapositiva, ¿cierto? Listo, ya, a ver. Continuamos. Entonces vemos lo que es presión ahora. Sí, Valeria, dime. Esos tienen que estar en el aula virtual. Verifícalo, si no en todo caso a través del delegado le envío la diapositiva. Así es, unidad 1. A las diapositivas yo le he agregado algunas cositas más como para hacerlo un poco más ameno, para que puedan ver cosas un poco más didácticas. Pero la esencia es la misma de los conceptos teóricos. ¿Sí? Básicamente los conceptos teóricos son los mismos, solo que yo le he agregado algunas diapositivas como para que puedan estar más atentos, ¿no? Y puedan ver los ejemplos, ¿ya? Pero igual se lo puedo pasar al delegado, ¿sí? Listo. Ya, a ver, continuamos. Presión. Presión representa la acción de una fuerza perpendicular a la superficie. Siempre va de forma perpendicular al área, ¿ok? Perpendicular. Si, por ejemplo, yo tengo una forma así inclinada en uno de los lados, la fuerza va a ser perpendicular a esta. Siempre va a formar 90 grados, ¿ok? Siempre va a ser perpendicular. Siempre van a ser perpendiculares, ¿ok? Entonces, hay dos principios que son importantes y que los describe Blasius. Dice, en un punto de un fluido de reposo, la presión es isotrópica, igual en todas direcciones, y es llamada presión hidrostática. Si analizamos en este punto de acá, podríamos decir que la presión en este punto es la misma en este punto de acá, porque están a un mismo nivel, ¿ok? Ahora, en un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicularmente a la frontera. Eso es lo que nos dice Blasius. Ahora, para que quede este concepto, les voy a pasar un pequeño video para que puedan comprender qué sucede. Por ejemplo, este es el buque oceanográfico, el Carrasco. Es un buque que va a la Antártida, es un buque peruano, que va hasta la Antártida. Y hay una parte del video que quiero que lo vean, que es muy importante y que justamente describe este tema de presiones, ¿ok? Tomen atención a la parte en la que describen sobre unos vasos, ¿sí? A ver, me dicen si se escucha el video. ¿Se escucha el video? Sí, ok, ya. Tomen atención. Pruebas científicas. Nosotros lo primero que vamos a conocer es su roseta, un aparato que puede sumergirse hasta los 6.000 metros de profundidad para obtener muestras de la marina. Pero también se usa para una tradición creada en el propio Carrasco. Para la gente que viaja por primera vez en la Antártida, hay un ritual que sea así, tiene que ver con estos vasitos de tecnología. Ya, ok, este es el vasito que les digo. Tomen atención a lo que le pasa. Acá tiene su inscripción, hemos puesto nuestro nombre, ATV, por supuesto, representantes de esta expedición científica de ATV a la Antártida, se meten en una bolsa y se amarran aquí, a la roseta. ¿Quieren ver cómo salen estos vasos después de hundirse miles de metros de profundidad en el mar? Se lo contamos a continuación. A ver, ahí están nuestros vasos. ¿Cuál es el resultado? Miren, acá está el vaso.
¿A qué profundidad hemos llegado? 1500 metros en esta oportunidad. Algunas veces bajamos otros instrumentos más robustos, igual todos tienden a deformarse de manera compacta y de manera homogénea, ¿no? Listo. A ver, ¿qué mencionaron en el video? Que el vasito bajó hasta 1500 metros de profundidad, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Aparentemente como que se encogió, ¿cierto? Se deformó de manera compacta y homogénea. ¿Qué quiere decir? Que se le aplicaron fuerzas por todos lados de manera compacta y homogénea. Si estas fuerzas no hubieran sido de forma perpendicular a su superficie, se hubiera deformado optando a otra forma, pero sin embargo vemos que siempre mantuvo la forma de un vaso original, ¿cierto? Y esto se debe a qué? A las presiones. Las presiones siempre actúan de forma perpendicular al área de impacto, ¿ok? Entonces lo que dice ahí el oficial de mar, el oficial, no el oficial de mar, el oficial, es que se deforma de manera compacta y homogénea. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? Sí, perfecto. Ya. Ahora vamos a ver qué sucede. Hemos visto ahorita, nosotros por ejemplo, ahorita estamos acá, en el nivel medio del mar. Están en Lima, estamos en el nivel medio del mar. Y sobre nosotros hay una presión que actúa constantemente, siempre está actuando sobre nosotros. Como que si siempre nos trataran de apretar y estamos acostumbrados a eso y sin embargo no lo sentimos. Si bien es cierto, depende de nuestra área de acción, en este caso la de la persona, ¿no? Todo esto sería la presión, la fuerza debido a la presión que está actuando sobre una persona. Ahora, si estoy a 10 metros de altura, subo un edificio, ¿cierto? 10 metros de altura. Díganme, ¿me pasa algo? ¿Me descompenso? ¿Me siento mal por subir 10 metros de altura? No, ¿cierto? No va a pasar nada. Sin embargo, a 10 metros de altura tengo menos presión sobre mí. Toda esta columna de aire. Tengo menos presión sobre mí. Pero cuando estoy a 4000 metros sobre el nivel del mar, ahí me sucede algo. Sí, ¿cierto? Puede ser que me desoroche, ¿no? El mal de altura que le dice. ¿Y qué suelen decirte los que viven a esa altura? Que dicen, tienes que aclimatarte, ¿cierto? Tienes que quedarte un par de días acá en la ciudad, como que te aclimatas, caminas despacio, ¿no? Y después de eso ya puedes ir a recorrer toda la ciudad. Entonces, ¿qué sucede a 4000 metros de altura? Básicamente, hay una menor presión que está actuando sobre nosotros. Esta variación de presión que se da ocasiona básicamente ese mal de altura que le decimos. Ahora, estamos acá viendo que a 10 metros no me sucedió nada, pero sin embargo 4000 sí, ¿cierto? ¿Y esto sucede en qué tipo de fluido? Aire, ¿cierto? Esto sucede en el aire. Ahora, esta presión que tenemos constantemente sobre nosotros le llamamos la presión atmosférica. ¿Y qué sucede cuando estamos bajo el nivel medio del mar? Imagínense, ahora estamos buceando a 10 metros bajo el nivel del mar. ¿Creen que me sucede algo?
Ideas encontradas. Sí, no, sí, no. Ok, vamos a ver. En este caso, el buzo tiene sobre él toda esta columna de agua, más toda esta columna de aire. Entonces, sobre el buzo está actuando toda la columna de aire más la columna de agua. Ahora, me mencionan por acá que no es el mismo tipo de fluido, ¿cierto? Esto es agua. ¿Cuál es más denso? ¿El agua o el aire? El agua. El agua es más denso, por tanto, se va a ejercer mayor presión en esta zona bajo el nivel del mar que en la zona que está sobre la superficie del mar. ¿Ok? Porque las densidades son distintas. Este es agua, este es aire. ¿Ok? Para que quede esta idea y vean la importancia de las presiones, tengo otro videito más. Este sí dura unos 10 minutos, ¿ya? Listo, tomen atención. Aunque relativamente poco profunda y aparentemente acogedora, la presión aquí ya es un enemigo formidable. Los primeros 10 metros son los más peligrosos para un buceador que no esté certificado. Jacques Cousteau lideró una revolución de submarinismo durante los años 40, dándole a los humanos accesos sin precedentes a la zona. A ver, ¿se logra escuchar el video? Oh, está todo el volumen. A ver, vamos a ver acá. Está todo el volumen, chicos. ¿Sí? Pónganse bien los audífonos, por favor. Una epipelágica por primera vez. Es solo al final, hace menos de 100 años. A ver, vamos a ver, me dicen compartir audio. A ver, ¿cómo veo si pongo compartir audio? No, acá no sé. ¿Cómo sé si estoy poniendo compartir? Profesora, buenos días, ¿me escucha? Sí. Desde el momento que usted comparte la pantalla, ahí le sale una opción en un recuadro. Antes de darle compartir, le sale como que compartir audio de la computadora. Si le da ahí, se comparte el audio, porque parece que estamos escuchando el audio, pero de los altavoces de su computadora. Ok, a ver, vamos a ver. Compartir audio. Ajá, cierto. Gracias, ya aprendí una cosa más. Listo, a ver. Vamos a retroceder un poquito entonces. Enemigo formidable. Ahí. Los primeros 10 metros son realmente los más peligrosos Gracias. para un buceador que no esté certificado. Jacques Cousteau lideró una revolución de submarinismo durante los años 40, dándole a los humanos accesos sin precedentes a la zona epipelágica por primera vez. Es solo al final, hace menos de 100 años, que nosotros hemos comenzado a explorar e ir bajo la superficie y ver qué hay allí. Pero no todos los buzos están completamente conscientes del poder de la presión del agua, especialmente tan cerca de la superficie. Cerca a los cayos de la Florida, una familia de submarinistas aficionados se prepara para una jornada de buceo recreativo. Empezamos el submarinismo como una familia, nos certificamos 6 años atrás y comenzamos a incorporar eso en nuestras vacaciones. Eran cosas de familia que hacíamos juntos. Andrew Diabliger y su hermano gemelo Matthew planean pasar el día explorando un sitio de buceo muy popular. Muy bien.
Descendimos lentamente. Teníamos una gran visibilidad. Agua clara y tibia. Un día perfecto. Pero las aguas poco profundas esconden las presiones más extremas del planeta. Donde estamos ahora al nivel del mar, el peso del aire que está por debajo es de una atmósfera, una barra. Así que si ves hacia el cielo o a la montaña más alta, esa altura te da una barra de presión, una atmósfera. Una atmósfera de presión es igual a 14.7 libras por pulgada al cuadrado, o PSI. El peso de unos 6.45 centímetros al cuadrado es nuestro espacio de aire de la Tierra. Debido a que el agua es 800 veces más pesada que el aire, el peso de 16 kilómetros de atmósfera es igualada en solo los primeros 10 metros de agua de mar. La primera atmósfera, los primeros 9 metros, son los más difíciles de acostumbrarse. Yo sabía que tenía que ir lentamente, despejar mis oídos e igualar la diferencia de presión. Tan pronto un submarinista entra al agua, la presión comienza a comprimir los bolsillos de aire dentro de su cuerpo. Si tuvieses que descender aguantando la respiración mientras la presión aumenta, tus pulmones se apretarían más y más y más hasta que no quedaría sino una masa saliente. Ese es precisamente el secreto del regulador, te permite respirar aire a presión de ambiente, a la presión del nivel bajo el agua donde te encuentras, para así no tener un accidente. Andrew y Matthew descienden a 40 metros. La presión aquí es de 4 atmósferas. El equivalente de 4 bolas de boliche presionando hacia abajo cada centímetro cuadrado del cuerpo. Nadábamos alrededor, exploramos el barco. La visibilidad era de más de 30 metros. Un buceo espléndido. Aunque estás respirando aire presurizado, la presión del agua tiene efectos en sus cuerpos. Cuando respiras en presiones incrementadas, estas expondrán a tus pulmones a empujar más gas dentro del sistema circulatorio. La única forma de librarse de ese gas es expulsarlo a través de un fenómeno conocido como la descompresión. Y mi hermana me hace señas. Es tiempo de subir. Habíamos buceado por 6 o 7 años y en ese instante no se veía diferente a ninguna de las otras veces cuando él me mostró su indicador diciéndome que ascendiera. Así que supuse, bien, es tiempo de subir. Miré a mi alrededor hacia donde Matthew estaba y no podía encontrarlo. Miré arriba y había un buzo que estaba significativamente más arriba. Matthew asciende rápido. Demasiado rápido. Ese aire en tu flujo sanguíneo mientras vas subiendo se está expandiendo porque está comprimido en la compresión ambiental. Tienes que subir lentamente de manera que cualquier cosa que esté dentro de tu cuerpo desaparezca o se deshaga de ella, y así no tienes una obstrucción. Finalmente llegué al bote y entonces Matthew comenzó a tener dificultad para respirar. Los buzos que pueden encontrarse en problemas experimentan un rango amplio de síntomas muy desconcertantes. Dolor, adormecimiento, parestesia, pérdida de funciones, debilidad, parálisis, tromboembolismo pulmonar, inconsciencia o pérdida de la memoria, colapso inmediato cardiovascular y la muerte. El cuerpo humano no responde bien a grandes cambios en presiones diferentes. La enfermedad de la descompresión o aeroembolismo es una enfermedad de la revolución industrial. Era observado por personas que usaban cajones de aire comprimido o cilindros muy grandes que eran colocados bajo la tierra para hacer que el agua saliera de las minas. Mientras más profundo estuvieran y el mayor tiempo se quedaran, comenzaban a tener dolores en las articulaciones y a la larga comenzaron a tener muertes. Sin embargo, todavía es desconocido el por qué el cuerpo reacciona tan poderosamente a cambios de la presión. Los científicos ahora entienden que esta ataca al cuerpo de adentro hacia afuera. Una botella de soda demuestra entonces.
Si tomas una botella de soda y la miras antes de abrirla, de darle vuelta a la tapa, no hay burbujas visibles. Tienes gases que están reunidos en ese líquido, como el dióxido de carbono que está en la soda. Cuando la abres, escuchas un clic. Ahí es cuando vas a ver las burbujas. Ese es el gas en el líquido tratando de entrar a un punto de equilibrio junto a su entorno. Eso es lo que trata de prevenir, la enfermedad de descompresión. Pero en el caso de nadie era demasiado. Su torrente sanguíneo era aún más burbujas. De las 5 zonas fatales del universo submarino, la primera y menos profunda es la epipelágica. Se manda más víctimas al año que ninguna otra. Mientras los hermanos gemelos Andrew y Matthew Deadliger suben a la superficie de un buceo de media hora, era evidente que algo había salido. No sabíamos qué pensar. Matthew no podía mover sus piernas. Le faltaba la respiración, jadeaba por aire y tenía traje de buceo. Estábamos asustados. Llamamos radio a la guardia costera y nos apresuramos a casa. Las burbujas de gas en el torrente sanguíneo de Matthew amenazaban con bloquear completamente su circulación. Es como el cierre del carburador de auto. Tú no tienes un gas pasando al motor y el auto se detiene. Bueno, si no tienes sangre bombeada por todo tu cuerpo y tu cerebro, te detendrás también y no toma mucho tiempo. 45 minutos después de haber subido a la superficie, los gemelos llegan al hospital. Ahora la pregunta para el doctor Matthew es, ¿cómo hacer que esas burbujas mortales vuelvan a su normal? La respuesta, más presión. Lo dejaron en una cámara de descompresión por un largo tiempo. Matthew es llevado rápidamente a una cápsula sellada conocida como cámara hiperbárica. La presión del aire adentro se incrementa para evitar 3 atmósferas de presión de agua, lo suficiente para comenzar a encoger las burbujas. Si las burbujas no se reducen de tamaño y estas continúan acumulándose en las articulaciones y en la espina dorsal y otras áreas del cuerpo, continuarán creando más daños. Matthew es encerrado en la cámara durante 2 días. 3 días. Pero los doctores no ven mejoría. En muchos casos, durante el tratamiento, los síntomas que se presentan se calman. Sin embargo, en el caso de Matt, los síntomas no parecían reducirse. Era aterrador. Estábamos cada vez más preocupados. Finalmente, y después de 5 días de tratamiento, Matthew parece haber superado lo peor. Aunque sobrevivió, pagará un precio. Estuve en la cámara hiperbárica por 5 días, 5 horas cada vez. Aún no podía mover mis piernas. Después del 5.º día, aún no tenía mucha sensación tampoco. Y el doctor dijo, está paralizado del cuello hacia abajo. Listo, chicos. A ver, ¿qué podemos rescatar del video con el tema de mecánica de fluidos y presiones? ¿Qué podemos rescatar del video? ¿Qué sucedió? Ok, a mayor profundidad, mayor presión. Perfecto. ¿Qué más? Ya, que la presión en el mar es mayor a la del aire, ¿cierto? La presión en el mar es mucho mayor que la del aire. Imagínense, 10 metros, en solo 10 metros ya se cumple la presión de una atmósfera. Todo esto se cumple solamente acá en 10 metros, imagínense. Imaginen toda la presión que se resiste. ¿Y eso es por qué? Porque la densidad del agua es mucho mayor a la del aire. ¿Ok? Ahora, también ¿por qué se da esto? Porque hay un cambio de presión fuerte
en un corto tiempo. Para poder bajar, se toma poco tiempo. Para poder bajar estos 10 metros, se toma muy poco tiempo. Entonces, hay un cambio de presión fuerte y eso puede afectarnos. ¿Ok? Ahora, si les digo, ¿de qué depende la presión? ¿Qué variables hacen que sean importantes para la presión? ¿De qué depende? Hay dos cosas importantes acá. ¿De qué depende? Ok, de la distancia a la que me encuentro, ¿cierto? Vamos a ponerle de la distancia h. ¿De qué más depende la presión? Ok, del tipo de fluido, ¿ok? Del tipo del fluido. Por tanto, me dicen la densidad ya, del tipo de fluido, ¿ok? Depende del tipo de fluido. Poner acá, tipo de fluido y de la altura h, la que podamos ubicar, ¿sí? Ahora, tenemos acá, por ejemplo, las presiones. La presión en este punto, H1, y la presión en este punto, H2. Sabemos que la presión aumenta, la fuerza de la presión aumenta de acuerdo a la profundidad. Mientras más profundo, es mayor. Entonces, podría estar representada como estas líneas que vemos acá, que son las fuerzas que están actuando, y mientras más profundo, es mucho mayor. ¿Okay? A estas se le llaman presiones hidrostáticas. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si vemos en la parte del agua, en 10 metros ya se cumple una atmósfera. 20 metros, 30 metros. ¿Se acuerdan el vasito? ¿A qué profundidad los pusieron? 1500 metros, ¿ok? Imagínense, 1500 metros, ¿cuántas atmósferas ha recibido? ¿Cuánta presión ha recibido ese vasito para que logre encogerse? Que logre encogerse ese vasito, ¿sí? Para que se hagan una idea. Listo, a ver. Acá tenemos otro gráfico que es sobre la presión atmosférica, acuérdense, en el aire. Habíamos dicho que a mayor altura la presión disminuía, teníamos menos presión sobre nosotros. Esto se da en el aire, ¿ok? A mayor altura, menor presión, ¿sí? Ahora, hemos hablado de una atmósfera. ¿Y cuánto equivale una atmósfera? Una atmósfera es 101.3 kilopascales. También pueden encontrarlo en el sistema británico. Poco a poco van a ir familiarizándose con esta información, ¿ok? Ahora, acá hay algo importante que menciona. Cada habitante terrestre tiene sobre su cabeza una columna de aproximadamente 600 kilómetros de aire que presiona sobre él. Y esta es la presión atmosférica, ¿ok? Imagínense, 600 kilómetros de aire que continuamente nos presionan y nos presionan, pero sin embargo no nos afecta, ¿sí? Pero si estamos en otro fluido, por ejemplo el agua, imagínate, eso sería fatal. Ahora vamos a ver, esto de acá es el ejemplo que vimos anteriormente. Y este esquema de acá lo he representado de otra manera. ¿Qué es esto? ¿Ok? A ver. Esta línea representa el cero absoluto. ¿Ok? El cero. ¿Ya? Sobre esta está la presión absoluta, que es de 0 al infinito. ¿Sí? Entonces pongo acá que la presión absoluta va de 0 al infinito.
En un punto determinado donde la presión absoluta se encuentra el nivel del mar. Sabíamos que sobre el nivel del mar está actuando la presión atmosférica, ¿cierto? Ahora, de este nivel tenemos la presión relativa, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Okay? Puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces ponemos acá la presión relativa, positiva o negativa. Ahora, si lo vemos como fórmula, que es lo que vamos a utilizar para los ejercicios, vamos a decir que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la relativa. La presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión relativa. A la presión relativa también se le llama presión manométrica. Y si decimos que la presión relativa es igual a la presión manométrica depende de quién. ¿A qué es igual la presión manométrica? Es igual al peso específico del fluido por la altura h. ¿Ok? Que era lo que justamente habíamos analizado anteriormente, que la presión dependía del tipo de fluido y de la distancia a la que me encuentre. Entonces, la presión manométrica también es igual peso específico por altura h, ¿sí? También se le llama presión relativa. Pueden encontrarlo como cualquiera de los dos temas. Si en un problema les dicen, calculen la presión absoluta, ustedes a la manométrica que han calculado, le aumentan la presión atmosférica, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? La barométrica, ok, perfecto. La presión barométrica también es llamada presión atmosférica. ¿Sí? Gracias, Guido. La presión barométrica también es llamada presión atmosférica. A la presión absoluta también le llaman presión total. ¿Ya? Para que también lo tengan en cuenta. Listo. Ahora, ¿con qué se mide las presiones? Con un barómetro, un instrumento para poder medir las presiones, ¿ok? Vamos a ver, siguiente propiedad de los fluidos, la tensión superficial. La tensión superficial se da en un entorno aire-líquido, ¿ok? Se da en un entorno aire-líquido. Por ejemplo, acá vemos un bichito, un zancudo, podríamos decir, que el zancudo está parado sobre el agua. Sin embargo, ¿yo puedo pararme sobre el agua? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya, ustedes dirán ya, porque pesa mucho, Miss. Ok, sí. Pero, ¿y por qué el zancudo puede? ¿Por qué el zancudo sí es capaz de poder resistir? ¿Nosotros podemos sentir la tensión superficial en algún momento? Claro, el zancudo hace una menor presión, ¿cierto? A ver, vamos a ver acá. La tensión superficial se da en un entorno aire-líquido, ¿ok? Y se dan las fuerzas de cohesión. Entre molécula y molécula se dan fuerzas de cohesión entre ellas. Entre moléculas siempre hay fuerzas de cohesión. Pero, ¿qué pasa entre estas moléculas que están acá, que están en el entorno aire-líquido? En esta parte podemos ver que entre esta y esta otra molécula hay interacción. Esta molécula interactúa con esta, pero sin embargo hacia arriba no puede interactuar, porque es otro tipo de fluido. ¿Okay? Entonces se genera como una pequeña barra protectora acá.
Forma como una pequeña barrita, ¿sí? Eso es la tensión superficial. ¿Cómo vencemos esta tensión superficial? Si, por ejemplo, voy a entrar a una piscina, ¿cómo se lanzan ustedes a una piscina? ¿Se lanzan con las manos extendidas o se pueden lanzar también de pancita? ¿Cómo se lanzarían? ¿Sí? ¿Cómo se lanzarían ustedes a la piscina? Ok, con los brazos hacia adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que cortar esa tensión superficial. Si no, si ustedes se lanzan, como les digo, de pancita, lo que van a hacer es les va a doler todo el pecho finalmente. Y eso es porque la tensión superficial es como una pequeña capa, una pequeña membrana protectora que está ahí, entre la interfaz aire-líquido. Entonces les duele, ¿cierto? Entonces tienen que cortar esa tensión superficial. Entonces por eso ustedes se lanzan con siempre los brazos extendidos para poder cortar la tensión superficial con una fuerte presión, ¿sí? Esa es una de las propiedades de los fluidos también, la tensión superficial. Otra propiedad es la capilaridad. Vamos a ver sobre la capilaridad. La capilaridad se debe tanto a las fuerzas de cohesión de las moléculas de líquido como las fuerzas adhesivas. Las de cohesión y las adhesivas, entonces. Habíamos visto que las fuerzas de cohesión eran esas, que se daban entre moléculas, ¿cierto? Son fuerzas de cohesión. Sin embargo, entre la frontera que se da de la molécula con la pared, estas son las fuerzas de adhesión, las fuerzas adhesivas, ¿ok? Se dan entre la molécula y la frontera de la pared. Y dependiendo del tipo de fluido, estas actúan. Por ejemplo, si es agua, la molécula tiende a adherirse a la pared. Se adhiere a la pared, por tanto, la forma que va a tener es una forma cóncava. Si hablamos del mercurio, el mercurio va a tener una forma convexa, ¿ok? ¿Y esto debido a qué? Por ejemplo, este es el agua. En este caso, las moléculas que están en los extremos ascienden, debido a que las fuerzas adhesivas, estas fuerzas que están en rojo, son mayores a las que están acá. Si son mayores, son jaladas hacia arriba en los extremos, ¿ok? En el caso del mercurio, las fuerzas cohesivas son mayores a las adhesivas. Como las fuerzas cohesivas son mayores a las adhesivas, estas fuerzas son mayores, se produce el efecto convexo. Esto ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando toman un jugo, ponen un sorbete y ven que se produce un pequeño desnivel, un ascenso de fluido en el sorbete, y si es agua va a tener una forma cóncava. ¿Ok? Este ascenso que tiene el sorbete es la capilaridad y se expresa como la altura de elevación o de presión del líquido. En este caso, tiene esta forma convexa. ¿Ok? Esta es otra propiedad de los fluidos. Me preguntan sobre el ángulo de contacto. Ok, es el ángulo que estaría formando en este caso acá. Es el ángulo que está formando. ¿Sí? Con las paredes. Acuérdense que se da en la zona
justamente donde se producen las fuerzas adhesivas. ¿Sí? Listo, y ahí hemos terminado todas las diapositivas para esta semana. Ahora las paso las diapositivas al delegado. ¿Tienen alguna consulta sobre el tema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok. Entonces, Renzo, por favor, no te olvides de que para la siguiente clase quiero los grupos ya formados. Antes de que inicie la clase, tú me tienes que haber mandado ya el Excel con todos los grupos. Me preguntan sobre los laboratorios. También le voy a pasar a Renzo el Excel que tengo acá, donde están los horarios y los días de laboratorio, ¿ya? Otra cosa más, no nos han mencionado eso. Lo que sí les van a tomar las temperaturas, traten de llevar la menor cantidad de cosas posibles, traten de no llevar mochilas, cosas así, ¿ya? Vayan con toda su protección del caso, sus tapabocas, ¿no? Listo. Renzo, no te olvides de formar los grupos, por favor. Todos los demás, por favor, envíen los grupos, grupo de 5, envíenle a Renzo para poder continuar con el trabajo y explicarle en mayor detalle, ¿ya? ¿Qué más iba a decirles? ¿Cuándo tienen ustedes la parte práctica? El viernes, ok. Conmigo van a ver ustedes todo lo que son los conceptos teóricos, ¿ya? Todo lo que es la parte teórica lo van a ver conmigo. La parte práctica lo van a ver con el encargado de jefe de prácticas. Ustedes son con Alejandro, ¿cierto? Vamos a hacer, a lo largo de todo el curso, vamos a hacer pequeños problemas, ¿sí? Vamos a hacer algunos problemas, pero muy pequeños, básicamente para poder comprender de qué trata el tema. Por ejemplo, lo que les decía, análisis dimensional. Y les hice un pequeño problema, que es para que puedan quedar las ideas, ¿sí? Igual, a lo largo del curso voy a hacer algunos problemas estratégicos como para poder comprender el tema y no puedan quedar dudas. Ya toda la parte de problemas y eso es con Alejandro. ¿Sí? Está bien, chicos. Nos vemos la otra semana para continuar con las propiedades de los fluidos. Así es, vamos a ver ahí lo que es la viscosidad, vamos a hacer ya algunos problemas más. Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.